Bienvenidos a Ideas de Emprendedores. En esta oportunidad vamos a confeccionar un bolsito de fiesta. Vamos a utilizar dos tipos de forro, este azul, negro y este tul bordado, y también vamos a usar esta esponja. Vamos a utilizar un pedacito de papel para hacer el moldecito. Vamos a dibujar en papel doblado, vamos a dibujar un rectángulo de 20 por 10 centímetros. Marcamos 5 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia el otro lado para poder hacer una curva. Y cortamos. Ahora vamos a medir a todo el contorno para cortar el fuelle. 26 centímetros, 26 y 26 serían 52. Necesitamos colocar el fuelle del costado de 52 centímetros por 8. Después otra tira de 5 por 6.5. Después otra tira de 32 por 6.5. Ahora cortamos en la tela. Bueno, acá ya corté los dos de tul bordado, dos del forro azul y dos de forro negro. Y de lateral he cortado también igual. Dos forros azules, un negro y uno de tul. Este es el lateral. La tira de 32 centímetros por 6,5 es esto, y este de 5 por 6,5. Corté la esponja 1,5 menos a todo el contorno, menos de la tira. Esta vendría a ser así. Ahora vamos a pasar a coserlo. Primero vamos a coser el porta rectángulo. El lado más alto viene a ser de 5 y el lado, viene a ser este de 5 y de 6,5. Y el lado del 6,5 es lo que vamos a coser. Le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar vuelta a la tira. Vamos a colocar la cara de la tela y sobre la cara vamos a colocar el tul bordado, así de esta manera. Y la otra pieza lo vamos a colocar así, cara con cara. Y cerramos las 3 piezas. Le pasé la costura por este lado y este quedó abierto. Entonces acá le voy a embolsar la esponja. Vamos a empalmar el tul con el forro. Y así quedaron los dos laterales. Ahora le vamos a pegar
entretela adhesiva a este lado, a los dos, para que tenga más cuerpo la tela. Aquí tenemos los laterales con la entretela. Marcamos el centro. Ahora de esta tira que va a ser el fuelle, también vamos a marcar el centro. Listo. Ahora lo colocamos aquí. Ahora unimos el otro lateral de la misma manera. Ya está el bolsito. Ahora vamos a hacer el forro. Así quedó el forro, igual que la bolsa. Ahora le vamos a colocar el cierre. Ya. Ahora vamos a agarrar el bolsito y al centro de este lateral, que es más ancho, le vamos a hacer un piquete. Lo mismo al otro lado. Entonces en esos piquetes vamos a fijar la tira y el porta rectangular, así de esta manera. Así, ¿eh? Ahora le vamos a colocar el cierre, que debe empezar de esta tira de acá para ambos lados, así de esta manera. Y así quedó. Ahora vamos a separarlo para colocarle el forro. Colocamos el forro haciendo coincidir las costuras. Dejamos este espacio sin coser, donde está la tira, dejamos sin coser y pasamos al otro lado. Y ya está. Pespuntamos este lado, el filo del cierre, agarrando los dos, pero siempre dejando este agujero. En ambos lados dejamos esto. Entonces vamos a pespuntar
de donde empieza el cierre hasta donde termina, nada más, hasta donde encontramos este cruce, de acá hasta acá. Ahora colocamos el deslizador. Abriendo un poquito, vamos a buscar el agujero por donde dimos vuelta y agarramos esto por la parte interna, dentro del forro, así. Y hacemos una costura así, agarrando el cierre. Así quedó. Ahora hacemos lo mismo al otro lado. Y así quedó. Ahora vamos a cerrar el forro por donde dimos la vuelta. Ahora este rectangular que está así, lo vamos a dar unas puntadas para que quede ahí la mitad. Debe quedar la mitad del agujero. Con unas puntadas lo vamos a fijar. De tal manera que esto va a pasar por allí. Así. Y así va a quedar. Al fin hemos terminado el bolsito. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Chao.